Hola a todos, soy Julián Martínez de Pharmax 123 y en el día de hoy vamos a hablar del metabolismo de fármacos. El metabolismo de fármacos es un tema bien interesante, teniendo en cuenta que los fármacos, una vez llegan al organismo, después de haber pasado el proceso de absorción, en el caso de que se administren por una vía de administración, siempre va a terminar en el sistema hepático. En el caso del hígado, el hígado es el principal órgano del metabolismo del fármaco. O sea, no solo los fármacos, sino cualquier sustancia extraña que ingresa a nuestro organismo va a terminar en el hígado y el hígado la va a identificar como una sustancia no propia y pues va a surtir los efectos necesarios para poder forzar la eliminación. ¿Por qué el hígado? Pues porque el hígado podríamos nosotros definirlo como el laboratorio de nuestro organismo. La funcionalidad del hígado es precisamente sintetizar algunas moléculas y modificar otras moléculas. Dentro de esas moléculas biológicas que el hígado sintetiza, pues tenemos una serie de sustancias necesarias como las proteínas, en el caso de las proteínas hepáticas, como la albúmina, que es una de las principales proteínas que se sintetiza en el hígado y que circula en sangre. Pero desde el punto de vista de modificación, los principales ejemplos que podemos poner pues son los de metabolismo de fármacos o xenobióticos, en este caso sustancias exógenas que ingresan a nuestro organismo. Cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, en el caso de la vía oral, pues el fármaco tarde que temprano va a ser absorbido a nivel del duodeno, que es el principal órgano de absorción. Una vez se absorbe, pues por el sistema porta llega al hígado. Antes de ir a la circulación general, que es donde va a hacer su efecto, el fármaco es modificado en el hígado. Esas modificaciones van a tener una tendencia. ¿Cuál es la tendencia de esas modificaciones? Hacer que la sustancia sea más polar. ¿Qué quiere decir eso? El agua, que es la molécula que le estoy esquematizando aquí, tenemos el oxígeno y los hidrógenos. El agua es el solvente por excelencia biológico. En nuestro organismo es en gran medida agua. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las sustancias que estén circulando dentro de nuestro organismo, lo ideal es que sean solubles en agua. Esa solubilidad en agua va a facilitar, en el caso de los fármacos, la eliminación, o sea, la eliminación por vía renal. Una vez circula en sangre, después de haber sido metabolizado, pues terminará en el sistema renal y en el sistema renal pues va a ser eliminado vía orina. La otra vía de eliminación de fármacos, una vez son metabolizados, es por el vertimiento que el mismo hígado hace a través de la vesícula biliar hacia el tubo digestivo para ser eliminado en las heces fecales. El agua, solvente por excelencia desde el punto de vista biológico, tiene una característica y es que el agua tiene un oxígeno que es mucho más electronegativo que confiere esa electronegatividad. Esa electronegatividad confiere que los electrones que van a compartirse entre el hidrógeno y el oxígeno, pues van a estar mucho más tiempo sobre el átomo de oxígeno. Además de eso, el oxígeno, después que cumple su valencia, en este caso cumple la regla del octeto, el oxígeno aún después de cumplir la regla del octeto con los electrones que vienen del hidrógeno, tiene sus propios electrones. Dentro de esos electrones hay un par que genera una especie de polo, por decirlo de una manera, y además de ese polo que se genera por este par de electrones libres, que es lo que esquematizamos con estos dos círculos rojos, pues los electrones que están compartiéndose con el hidrógeno pues van a tender a estar más tiempo sobre el oxígeno. ¿Eso qué termina generando? Termina generando una nube electrónica negativa sobre el oxígeno y una nube electrónica más positiva sobre los dos hidrógenos. Eso es lo que se conoce como polo en este caso. Por eso es que decimos que el agua es un solvente polar, porque va a tener dos polos, una carga parcial positiva en los hidrógenos y una carga parcial negativa en el oxígeno. ¿Eso qué le confiere el agua? Pues le va a conferir al agua interactuar con otras moléculas
de la misma naturaleza, o sea, polares. ¿Qué es lo que persigue el hígado cuando intenta modificar a esas moléculas? Hacerlas más polares para que puedan disolverse fácilmente en el agua y puedan ser eliminadas vía renal. Desde el punto de vista del metabolismo de fármacos, podemos esquematizar, podemos representar básicamente dos tipos de reacciones. Reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. ¿Qué quiere decir eso de reacciones de fase 1 y fase 2? Pues las reacciones de fase 1 son aquellas reacciones de oxidación, hidroxilación, o desmetilación, que van a facilitar que la molécula del fármaco se vaya haciendo más soluble en agua. Sin embargo, en algunos casos ese objetivo no se cumple con la misma facilidad por las complejidades de ciertas moléculas. Hay moléculas que aún haber sido susceptibles a reacciones de fase 1 no son lo suficientemente solubles en agua. En ese caso, el organismo, en este caso el hígado, va a someter a esas sustancias a reacciones de fase 2. Esas reacciones de fase 2 son básicamente un conjugado de una molécula más grande biológica que va a ser enlazada con el fármaco que se intenta metabolizar. Esas reacciones de conjugación, pues como su nombre lo indica, van a llevar eso, o sea, un conjugado. Ese conjugado va a variar dependiendo del tipo de molécula que se esté utilizando. Las moléculas que más utiliza el organismo para hacer esos conjugados son las siguientes: ácido glucurónido, glutatión, que es un péptido de 3 aminoácidos, glicina, que es un aminoácido, y sulfato, que es una molécula de azufre. ¿Eso qué permite? Permite pues que el fármaco mucho más grande, al enlazarse con estos núcleos que son polares, va a facilitar la eliminación. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace que el fármaco se metabolice? Pues lo que lleva al fármaco al metabolismo son las enzimas. Nosotros estamos constituidos por unos sistemas enzimáticos. El principal sistema enzimático del cual consta y que el principal órgano de metabolismo los tiene es el sistema citocromo P450. Ese sistema citocromo P450 es un sistema que permite procesos oxidativos. Sin embargo, hay otras enzimas, por ejemplo, en el caso del alcohol, cuando una persona consume alcohol, el alcohol entra al hígado y el alcohol va a ser susceptible de una enzima que se llama inicialmente alcohol deshidrogenasa, que va a convertir el alcohol en aldehído, en este caso acetaldehído. Y luego actúa otra enzima que se llama aldehído deshidrogenasa, que va a convertir el aldehído en ácido acético. Desde el punto de vista de esta actividad enzimática, es importante tener en cuenta que va a ser variable, pues sí, que va a hacer que esa actividad enzimática varíe. Lo que hace que esa actividad enzimática varíe son varios aspectos. Uno es la genética, y además de la genética vamos a tener en cuenta que la edad es fundamental. Por tal razón, los niños, bebecitos, los prematuros, pues todavía tienen un sistema enzimático muy poco maduro, y en el caso de las personas de edad avanzada, el sistema enzimático va a ir disminuyendo. Por tal razón, hay que estar muy pendiente en esas dos fases de la vida del humano en cuanto al tema de las dosis. ¿Por qué las dosis? Pues porque si se administra un medicamento, ya sea por vía oral, que después de haber hecho su proceso de absorción llega al hígado, pues en el hígado se va a ser metabolizado. Esa fracción que se metaboliza, pues obviamente en la gran mayoría de los fármacos no es activa. Pero lo que va a cruzar a circulación sistémica general, pues sí van a ser sustancias activas. Si el hígado tiene una merma en su funcionamiento por edad o por daño, que también puede ser la otra situación, pues entonces vamos a tener que lo que cruza a circulación general pues puede ser mayor, y se pueden llegar a presentar cierto tipo de complicaciones por sobredosificación del fármaco en estos casos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando por situaciones del fármaco estamos hablando de un profármaco, que son sustancias que necesitan ser metabolizadas antes de llegar a la circulación sistémica, pues entonces va a ocurrir lo contrario.
Si el paciente tiene un proceso de insuficiencia hepática o su hígado o su sistema hepático no es lo suficientemente activo, entonces lo que va a llegar a circulación sistémica general va a ser una sustancia no suficientemente activada en cuanto a concentraciones, por decirlo de una manera. Entonces es importante tener en cuenta que el sistema de metabolismo hepático para el fármaco es determinante en el proceso de asistencia. ¿Por qué razón? Pues porque la respuesta que los pacientes van a tener pues van a derivar de la cantidad de fármaco que llega a circulación sistémica. Si la cantidad de fármaco que llega a circulación sistémica se va a ver interrumpida por la actividad hepática, pues entonces vamos a tener oscilaciones en la respuesta. Además de eso está el componente genético, les decía. El componente genético también es importante. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de las razas vamos a tener algo que se conoce como acetiladores lentos o acetiladores rápidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas, de acuerdo a su raza, van a tener mayor capacidad de metabolismo, y al tener mayor capacidad de metabolismo pues van a eliminar más rápido el fármaco en el caso de los fármacos típicos. Y en el caso de los fármacos que tienen que ser metabolizados, o sea, los profármacos, pues estos pacientes pues van a tener una respuesta mucho más intensa que los pacientes con procesos de acetilación normal. Estos pacientes acetiladores rápidos, pues son también aquellos pacientes, podemos poner un ejemplo, en aquellos pacientes, individuos que de una u otra manera, pues van a eliminar mucho más rápido algunas sustancias como el alcohol. Pues entonces en ese caso, esos individuos, el efecto del alcohol en ellos pues no va a ser tan pronunciado como lo es en los pacientes que tienen una acetilación normal. Es importante resaltar que el hígado con el tiempo, ya lo había mencionado, con la edad va perdiendo funcionalidad. Una persona que abuse de ciertas sustancias, como en este caso el alcohol, pues va a tener problemas a futuro con la actividad hepática. Por eso es importante tratar de, si van a consumir alcohol, hacerlo de manera moderada para evitar situaciones de daños hepáticos en el futuro. Otras sustancias que pueden afectar el metabolismo hepático son los mismos fármacos. Los mismos fármacos, teniendo en cuenta que algunos fármacos pueden ser inhibidores enzimáticos o inductores enzimáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el fármaco entra en nuestro organismo, el mismo fármaco puede inducir la actividad enzimática del hígado para que lo metabolice más a él, y pues por ende va a metabolizarlo a él y a otros fármacos. Eso puede presentar una interacción que se llama interacción fármaco-fármaco, que en este caso puede afectar el metabolismo de fármacos que se estén administrando al mismo tiempo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, hay ciertos fármacos, ciertas sustancias que también son inhibidoras del sistema enzimático. En este caso, van a afectar el metabolismo de sí mismo y de otros fármacos que se estén administrando el tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque en algunas situaciones se pueden estar presentando fallos terapéuticos que pueden estar relacionados con esta condición. En próximos programas podremos estar hablando de cuáles serían ese tipo de fármacos específicos y además qué tratamientos se pueden ver afectados por tal razón. Bueno, eso es todo por el día de hoy. En el caso de metabolismo de fármacos, están pendientes de próximos videos que voy a estar montando, aclarando situaciones de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la farmacología. Y por favor, suscríbanse al canal, denle like a mis videos y además de eso, compartan. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.